Y quiero que leamos en Efesios capítulo 5, verso 10 al 12. Usted sígalo con su vista en su versión Valera 60. Y yo quiero que vea en la pantalla, en esta versión, la Biblia de las Américas, cómo dice este versículo del 10 al 12. Dice de la manera siguiente: examinando qué es lo que agrada al Señor, y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascararlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. De este pasaje, en esta versión, tomo el título del tema: examina qué es lo que agrada al Señor. ¿Qué es lo que busco, hermanos amados, en esta mañana con este tema? Enseñarle a la iglesia la importancia que tiene examinar nuestro andar, buscando siempre poner en práctica lo que agrada a Dios. Cuando nuestra comunión la cuidamos con Él, todo va a andar bien. Cuando cuidamos nuestra comunión, todo nos va a salir en el orden del Señor, y todo lo que hagamos entonces le agradará a Él. Ahora, cuando yo hablo de las obras de las tinieblas, y cuando leemos aquí en la palabra, en Efesios capítulo 5, verso 10 al 12, al hablar de las obras de las tinieblas, es claro que está hablando de las obras de Satanás. Está claro que está hablando de todo lo que representa el sistema espiritual, el sistema de creencias, el sistema de filosofías, el sistema de falsas enseñanzas, el sistema de moralidad que impera en este mundo y que va contrario a todo lo que Dios nos dice, ¿sí? A eso nos referimos cuando estamos hablando de las obras de las tinieblas. De hecho, eso es lo que dice la Biblia, más que yo me refiera a ello. A eso se refiere la Biblia cuando habla de las obras de las tinieblas. Y la palabra que acabo de leer dice que debemos desenmascararlas. No dice la palabra que vivamos con ellas o que ignoremos, sino que desenmascaremos todas esas obras de las tinieblas. Vuelvo a leerle el versículo en la versión LBLA: examinando qué es lo que agrada al Señor, y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascararlas. Eso es lo que queremos en esta mañana, con la ayuda del Señor, hacer: desenmascarar estas obras, que hay infinidad de ellas, cientos de ellas. Solamente voy a mencionarles algunas de ellas. Ahora, recapitulando un poco lo que hablábamos la semana anterior, el que practica la verdad anda en la luz, y sus buenas obras van a ser manifiestas, porque el que anda en la luz está en la vida del Señor, porque la luz con las tinieblas no tiene ninguna comunión. Es imposible quien anda en la luz pueda atender las tinieblas, y es imposible que quien anda en las tinieblas dice que anda en la luz. O andamos en la luz o andamos en las tinieblas. No podemos decir yo ando en la luz pero estoy envuelto en las tinieblas, o no puedo decir yo estoy envuelto en las tinieblas pero también ando en la luz. No, eso no es posible. No hay manera de que las dos cosas caminen juntas, porque no tienen comunión una cosa con la otra. Dice la palabra que el que practica la verdad anda en la luz, y sus obras son manifiestas. Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso 4 y 5, dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra la luz. En él estaba la vida, y la vida era la luz. ¿A quién se está refiriendo este primer versículo que acabo de leer? A Cristo. A Cristo. Si nosotros ponemos el nombre de Cristo, Cristo, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas
no prevalecen contra ella. Si nosotros estamos en comunión con Dios y estamos en comunión con Cristo, nos vamos a dar cuenta cuáles son las cosas de las tinieblas a las que no debemos prestarle atención. Incluso si nosotros andamos en tinieblas, cuando venimos a Cristo nos damos cuenta de que algo no estaba bien de lo que estábamos haciendo. ¿Me estoy comunicando con ustedes? ¿Sí? Porque la luz del Señor, cuando viene a alumbrar nuestra vida, hace que resplandezca todo nuestro ser, nos trae entendimiento, podemos mirar las cosas como el Señor las mira, podemos darnos cuenta del camino que traíamos, cómo estaba diferente al camino que el Señor nos enseña, porque la luz del Señor, que es Cristo, siempre va a resplandecer. Y si tú y yo vivimos la vida de Cristo, va a resplandecer tu vida. ¿En qué sentido? ¿En que vas a ser famoso o popular? No, en el sentido de que vas a ser un faro para gente, para personas que van a querer conocer la verdad de Dios, porque tú te vas a convertir en alguien que brilla y les va a dar luz de lo que Dios es y de lo que Dios tiene para ellos. Ahora, el reino de Dios se acercó a la tierra a través de Cristo. Él trajo luz al mundo que estaba en tinieblas. Cuando Cristo vino, las tinieblas se fueron. Cuando Cristo llega a la vida de una persona, las tinieblas huyen. Cuando Cristo entra a la casa de una familia, las tinieblas huyen. Obviamente va a haber una resistencia de las tinieblas, pero las tinieblas tienen que huir ante la luz. Por eso es importante que andemos en Cristo y vivamos en Cristo. Amén. Ahora, la palabra de Dios nos dice en Mateo 5:14, 16. Dice la palabra en Mateo 5:14, 16. Repito, Cristo es la luz. Las tinieblas no tienen comunión con Cristo. Cristo no tiene comunión con las tinieblas. Cristo es la luz. Y cuando Cristo viene a la vida de alguien, alumbra y ordena. Repita conmigo, cuando Cristo viene a la vida de alguien, alumbra. ¿Sí? Cristo alumbra la vida de las personas. Y entonces nos damos cuenta que tal vez hay tinieblas en las que estábamos que necesitamos hacer a un lado. Dice la palabra en Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Se está dirigiendo a nosotros, a usted y a mí se está dirigiendo. Dice la palabra, vosotros sois la luz del mundo. ¿Por qué somos la luz del mundo? ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo, que es la luz, Él está morando en nosotros. Y si Cristo está morando en nosotros, nosotros entonces debemos ser o somos luz. ¿Estamos? Ahora, todo esto es una introducción. Todavía no llego a los puntos que quiero compartir, pero quiero recordarle esto. Si yo estoy en luz, es imposible que esté en tinieblas. Pastor, entonces ¿cómo puedo saber yo si estoy en la luz? De eso se trata este mensaje. Que examines si lo que tú y yo estamos haciendo está agradando al Señor con respecto a las tinieblas. ¿Alguien me escucha? Dice entonces, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Todos conmigo, juntos leamos: así alumbre vuestra luz, todos, delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No tan solo Cristo es luz, y cuando llegó a nuestra vida trajo luz y echó fuera las tinieblas, y nosotros entendemos que debemos de andar en luz, sino que además de eso dice la palabra que somos la luz del mundo. No la organización religiosa esa que usted conoce allá, no.
la iglesia de Jesucristo, la verdadera iglesia de Jesucristo, es luz del mundo. Y por luz del mundo se refiere a que vamos a hacer que Jesús brille. ¿Están aquí? Muy bien. Pero hay uno, ahora sí entro de lleno al tema, hay uno que no quiere que esa luz brille. Solo hay uno que no quiere que esa luz resplandezca. Y va a intentar, y ha intentado a lo largo de la historia de la humanidad, muchas cosas para que no brille la luz de Jesús, para que no brille Jesús en la vida de la iglesia, para que Cristo no brille en medio de este mundo. Hay uno que busca que esa luz esté sin brillar y hace todo lo imposible para impedirlo. Y ese alguien se llama diablo, se llama Satanás. ¿Cómo? ¿Cómo es que lo hace, pastor? Si no que Dios es todopoderoso, no que Jesús es la luz. Muy bien, ahí le va. ¿Cómo lo hace? Como por ejemplo, viene a fin de mes una celebración llamada Halloween. Después, los días siguientes, viene una celebración que se llama Día de Muertos. Después, al fin de año, viene una celebración fuertísima en nuestro país: la veneración y la adoración a una virgen. ¿En dónde está Jesús en estos tres momentos de celebración? ¿Usted cree que Cristo está en el Halloween? ¿Usted cree que Cristo está en la celebración a los muertos? Ahorita vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Usted cree que Cristo está en la celebración a una imagen? Entonces el diablo trata por todos los medios de impedir que la luz brille, que Jesús brille. Además de esto, además del Halloween, Día de Muertos, la idolatría, también prácticas de ocultismo como adivinación, hechicería, juegos de azar, y le puedo enlistar, mejor le puse aquí etcétera, etcétera, porque no termino. Ahora, segunda de Corintios 11:14, ¿qué dice? Y el mismo, no, dice que el mismo Satanás, ¿qué dice? Se disfraza como ángel de luz. Y no es maravilla, el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Es decir, él no se va a manifestar tal cual es. Él va a utilizar todas las sutilezas posibles para tratar de que no brille Cristo, para tratar de que la iglesia no brille y para que el mundo esté prestándole su atención a muchas otras cosas más, pero menos a Cristo. Puedes hablar de esoterismo, puedes hablar de ocultismo, puedes hablar de espiritismo, puedes hablar de hechicería, puedes hablar de Halloween, puedes hablar de cualquier adoración a cualquier idolatría, a cualquier imagen, a cualquier deidad, y nadie va a cuestionar nada, nadie va a decir nada, todo el mundo te va a prestar atención. Pero trata de hablar de Cristo, que es la luz, y te van a decir que eres una persona que está en un letargo espiritual y que es un aburrido y que es un religioso. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado. Ponte a hablar de cualquier cosa menos de Cristo y es el tema de la mesa. Pero trata de hablar de Cristo, que es la luz, que es la vida, que es el que vino a deshacer las obras de las tinieblas, que es el único que nos puede llevar a una vida eterna, que es el único que nos puede llevar al Padre. Trata de hablar de Él y no es tan fácil que la gente te preste oídos, porque hay un sistema religioso, hay un sistema filosófico, hay un sistema en este mundo construido por el enemigo para que el hombre no se acerque a Dios. Muchas personas en este mes de octubre han tenido los demás 9 meses tranquilos, pero en este mes, independientemente de la situación de la pandemia, independientemente de eso, ahorita con más razón, pero muchas personas en este mes empiezan a sentirse oprimidos, empiezan a tener más cuadros depresivos, empiezan a pasar más momentos, como le llaman comúnmente, de bajones, y no comprende por qué. Y viene noviembre y más abajo hay personas que caen en una depresión, que llegan hasta el suicidio. Los índices de suicidio, octubre, noviembre, diciembre, son los más altos del año.
Eso no es casualidad, mi amada iglesia. No es algo que es originado por la nada. Hay algo detrás de todo eso. Hay un sistema religioso, espiritual, construido por este ser, buscando que la luz no brille, buscando que la iglesia no resplandezca, buscando que los seres humanos no busquen la luz verdadera. Ahora, lo interesante de todo esto es ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios de todas estas prácticas? ¿Qué dice Dios del ocultismo? ¿Qué dice Dios de la idolatría? ¿Qué dice Dios del Halloween? ¿Qué dice Dios del Día de Muertos? ¿Qué dice Dios de la adoración a deidades? ¿Qué dice Dios con respecto a todo eso? ¿Qué es lo que dice Dios y qué relación tiene Dios con todo eso? Eso es lo que nos debe de interesar a todos nosotros. Número 1, Dios nos prohíbe hacernos imagen de lo que está en el cielo. Dios nos prohíbe rotundamente hacernos una imagen de lo que está en el cielo y utilizar esa imagen como un objeto de veneración, como un objeto de adoración, como un objeto de culto. ¿Sí? Dice la palabra en Éxodo 20, versículo 3 al 5. Éxodo 20, 3 al 5. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Allá en la casa también, y qué bueno que están en su casa, para que ahorita que yo diga esto se pongan a revisar su recámara, su sala o donde estén. Muchos de ustedes tienen en sus casas objetos que son objeto de adoración como deidades. Porque en el pasado ustedes creyeron eso, o porque para ustedes fue un artículo cultural. Tienen al barrigón ese llamado Buda, tienen el sol y la luna, tienen imágenes de muchas deidades que son adoradas en diferentes religiones alrededor del mundo, y que en el pasado alguien nos dio un objeto de eso, o nosotros mismos lo compramos y ahí lo tenemos guardado, ahí lo tenemos como algo que estimamos porque nos lo dio el compadre o la comadre, o peor aún, mi abuelita. Y muchas veces no sabemos por qué nos pasa esto. Bueno, es que me iba a sentar, pero no se va a ver si me siento ahí, ¿verdad? Así se ve. Muchas veces no entendemos por qué nos sentimos así, si tenemos todo. Y muchas veces no relacionamos el estar así. Vamos a la iglesia, vamos a leer la Biblia al rato. Oye, ¿no oraste? En su momento. Muchas veces no nos damos cuenta que el origen de eso tiene que ver con lo que tenemos todavía en casa, que seguimos conservando, y que fue tal vez para algunos de nosotros objeto de adoración, objeto de culto. Todavía no termino la lectura, nada más le leí la primera parte. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Siguiente: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Aquí viene la razón que te estaba explicando, que visito la maldad de ¿quién? De los padres. ¿Sobre quién? Sobre los hijos. ¿Hasta cuándo? Hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Muchos de nosotros no sabemos qué prácticas tuvo mi bisabuelo o nuestro tatarabuelo, porque tal vez no tuvimos la oportunidad de conocerlo. Al menos yo tuve la oportunidad de conocer a mi bisabuela, y mi bisabuela era devota de un santo y de una virgen. ¿Sí?
Y muchas veces nosotros no sabemos que todo eso es lo que está acarreando sobre nosotros condenación, y no nos damos cuenta por qué nomás no salimos, por qué no funciona el proyecto de negocio, por qué no me va bien en mi matrimonio, por qué tengo tanto conflicto en la familia, por qué me siento tan apático, por qué me siento tan desanimado. Muchas veces la razón de eso está, o el origen de eso está en lo que yo antes adoré, y lo que yo antes honré, y lo que yo antes veneré. ¿Está aquí conmigo? Incluso hoy mismo, hoy en día, muchos siguen conservando esas imágenes porque tienen un valor estimativo por quien recibieron ese artículo. Usted haga lo que quiera, yo solo le estoy dando la enseñanza. Usted es libre de decidir cómo usted va a ordenar su vida delante de Dios en ese aspecto. Pero algo muy importante es que dice la palabra que no tengamos dioses ajenos delante de Él, y que no nos hagamos imágenes de lo que está en el cielo, ni en la tierra ni debajo de la tierra, que no nos inclinemos a ellas y que no las honremos. Y dice el verso 6: y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Sí? Entonces, ¿qué piensa Dios? ¿Qué dice Dios de la idolatría? ¿Qué dice Dios de la creencia en otros dioses? ¿Qué dice Dios con respecto a todas aquellas prácticas de adoración a imágenes? ¿Qué dice Dios? Dios nos prohíbe hacernos una imagen de ellos. Y el resultado de hacerlo es que trae sobre nuestra vida, sobre nuestras generaciones, trae la visitación de la maldad. ¿Cuántos quieren ser libres? Entonces necesitamos escudriñar y examinar. Por eso el título de esta enseñanza: examina en tu casa, en tu vida, qué es lo que le agrada al Señor, qué es lo que no le agrada al Señor. ¿Sí? Segundo, ¿qué dice Dios de todas estas prácticas y qué relación tiene con ellas? Segundo, Él está en contra de los que practican el espiritismo. Dice la palabra de Dios en Levíticos 26, ahí en la pantalla léalo: también me pondré en contra de todos los que se entregan a la prostitución espiritual, al confiar en mediums o en los que consultan a los espíritus de los muertos. Los eliminaré de la comunidad, dice Dios. Espiritismo, los que visitan a los mediums, los que visitan a los brujos. Aquí en Veracruz no hay nada de eso. Es lo bueno, ¿va? Esa es la razón por la que tal vez tienes pereza, apatía con los asuntos del reino de Dios. Tal vez ese es el origen por el cual te sientes tan apático, tan apática, ¿sí? Tan insensible a las cosas espirituales del reino de Dios. Examínate, examina tu corazón y literalmente examina tu casa. ¿Qué pudiera haber ahí que pueda convertirse en una puerta abierta para que este ser maligno que quiere impedir que brillemos, que quiere impedir que seamos luz, que quiere impedir que conozcamos la vida y que se disfraza como ángel de luz, qué es lo que ha hecho, qué es lo que ha intentado para tenernos atrapados? ¿Alguien me escucha? Así es de que si me dice alguien, es que ¿qué tiene de malo? Pues Dios dice que Él está en contra de los que practican eso. Entonces tú examínalo y evalúalo. Todavía hay cristianos que son dados a que les lean la mano, que les lean las cartas. Todavía hay cristianos que son dados a que les lean el café. Todavía hay cristianos que son dados a que los barran con albahaca y huevo y a ver qué dice, a ver qué mensaje tiene ese huevo en un vaso de agua, a ver, vamos a ver cuál es el problema. Todavía hay cristianos que hacen eso.
No estoy diciendo de Veracruz, estoy hablando de cristianos. ¿Sí? Y esa es una razón por la que no brillamos, por la que no, y entendamos este término de brillar no en el sentido de vanidad ni de jactancia, sino que Jesús brille, que Jesús alumbre. ¿Sí? Hay cristianos todavía que siguen jugando al melate, que compraron el boleto para el avión y ni siquiera se lo sacaron. Hay cristianos que siguen participando en los juegos de azar. Hay cristianos que siguen participando en juegos de adivinación. Pastor vino hoy con la espada y legalista. No, hermano, es que es un mes, o son meses bien tremendos. Y es la oportunidad de desenmascararlo, como dice Efesios cuando leíamos, hay que desenmascarar esto. Todavía traen ahí la tarjetita de melate, el pronóstico deportivo. Dios reprueba todo eso. ¿Qué dice Dios de todas esas prácticas? Número 3, Dios dice que es abominación para Él. Es abominación para Dios todo eso. Dice la palabra en Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 al 14. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación. Déjeme explicarle esto de quien pase a su hija o a su hijo por fuego. Muchos padres de familia ven como una fiesta inocente el Halloween y permiten que sus hijos se disfracen de vampiros, de brujitas, de diablitos, de todo lo que usted sabe que se disfrazan. Porque dicen ellos, son niños, hay que dejarlos. Hoy en el nombre del Señor y con el amor que Dios te tiene y con el que te tengo yo, te digo, eso no es bíblico. Eso no es grato delante de los ojos de Dios. Y estás pasando por fuego a tu hijo. No lo permitas. Examina lo que estamos hablando, examínalo en la palabra. No lo permitas. Porque no es una práctica inocente, no es una fiesta inocente. Es una celebración donde lo que más reina es el culto a todas las tinieblas. ¿Qué comunión puede tener Cristo con una bruja, con un vampiro, con un diablo, con la muerte? No hay comunión, no hay manera de relacionarlo. Entonces, pastor, usted me está prohibiendo. No, si usted quiere hacerlo, hágalo. Yo nada más le estoy diciendo lo que Dios piensa. ¿Sí? Usted decida qué hacer con sus hijos, pero examínelo a la luz de la palabra. ¿Sí? Dice la siguiente parte: ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones para con Jehová cualquiera, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. ¿Qué es lo que nos dice Dios en su palabra? Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto. ¿Quién? Miren, hermanos, cuando el pueblo de Israel estuvo esclavo en Egipto, aprendieron la idolatría, aprendieron la adoración a deidades, aprendieron el culto a imágenes, contaminaron y pervirtieron su mente y su corazón tal que Dios, una de las primeras cosas que hizo cuando los sacó de la esclavitud de Egipto, es enseñarles todas estas cosas que no eran permitidas y que no eran vistas como algo bueno para ellos. Y Dios les prohibió rotundamente y les dijo: esto no debe de ser así, porque van a encontrarse con otras naciones que también practican esto, y yo les digo que eso no debe de ser así. Fue lo primero que Dios hizo, y es lo primero que Dios nos habla cuando venimos a Él. Y hoy nos recuerda el Señor que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Hay que saber discernir e identificar qué cosas vienen de las tinieblas y no permitir que eso forme parte de mi vida.
ni de nuestros hijos, ni de nuestra familia, por el bien de ellos. ¿Qué dice Dios de todas estas prácticas y qué relación tiene Dios con ellas? Número 4, Él te dice: sal de en medio de ella, pueblo mío. ¿Qué te dice Dios? Sal de en medio de todo eso, pueblo mío. ¿Qué nos dice Dios? Que salgamos de en medio de todo eso. Vamos a leer 2 pasajes para esto. Jeremías 51. Jeremías 51, versículo 45. Salid de en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová. Pastor, explíqueme un poquito más eso de salir de ella. ¿Qué quiere decirnos el Señor a través del profeta Jeremías cuando nos dice que salgamos de ella? Ayúdeme a entender un poco más. Bien, vamos a Apocalipsis capítulo 18. Escuche mientras llega Apocalipsis 18. El sistema filosófico de este mundo, el sistema espiritual y religioso de este mundo, el sistema económico de este mundo es un tipo de la gran Babilonia que habla Apocalipsis. Cada día la humanidad va camino a que de manera global, en todos los rincones del mundo, haya solo un sistema religioso, un sistema espiritual, un sistema económico, un sistema político. Cada día el mundo va en esa dirección. No sé si nos toque a nosotros llegar a verlo cristalizado completamente. Hacia allá va el mundo, mi amada iglesia. Y el Señor nos dice: salgan de ello. El domingo pasado les citaba un pasaje de Isaías. Hoy más que nunca se hace realidad ese versículo. Hoy a lo malo el mundo le llama bueno, y a lo bueno le llama malo. El mundo a lo amargo le llama dulce, y a lo dulce le llama amargo. ¿Por qué? Porque estamos en una época postmodernista donde todo es objetivo. Si para ti es malo, pero para mí no, entonces tú vívelo de acuerdo a como tú lo creas. Para mí no es malo, yo lo voy a hacer, porque hoy todo es relativo. Y nos olvidamos de que hay una verdad absoluta. Y la iglesia es la que debe de ser la promotora de esta verdad absoluta. Y la iglesia cristiana necesita abrir sus ojos y darse cuenta que necesitamos salir de ese sistema, y cada día este sistema nos atrapa, este sistema religioso, este sistema espiritual, este sistema comercial de este mundo, este sistema económico nos atrapa. Cada día los principios del reino de Dios, conforme a la administración financiera, son lo que menos hace este mundo. Cada día el sistema de valores, conforme a lo que Dios nos dice, cada día este mundo va lejos y lejos y lejos. ¿Alguien me escucha lo que estoy diciendo? Ahora vamos a leer Apocalipsis, verso 2 al 5. Y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, todos conmigo: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. ¿Qué quiere decir salir
¿Qué quiere decir eso, pastor? No escucho. Correcto. La Gran Babilonia es tipo de este sistema del mundo que el día de mañana, en un futuro, será gobernado por un líder que en la Biblia se conoce como el anticristo. Y muchos cristianos, con el amor que me merecen y el respeto que me merecen, muchos cristianos actúan más conforme al sistema del anticristo que conforme al sistema de Cristo. Cristianos, el mundo lo entiendo, pero cristianos que siguen fornicando, adulterando, embriagándose, ya dije adulterando, bueno, todo, póngale, que siguen atrapados en el sistema del mundo. Eso es a lo que se refiere. Sal de ahí, pueblo mío, dice el Señor. Aunque el mundo diga sí se puede abortar, Dios dice en su palabra que no. Aunque el mundo diga sí se puede casar un hombre con otro hombre, Dios dice en su palabra que no. Aunque el mundo diga sí se puede casar una mujer con otra mujer, Dios dice que no. Aunque el mundo diga una mujer y otra mujer sí pueden adoptar un niño, Dios dice que no. Aunque la Biblia diga todo lo contrario a lo que el mundo diga, o el mundo diga todo lo contrario a la Biblia, hay una verdad, y es la verdad de Dios a la que tenemos que alinearnos. Ojo, y ahí a los que me ven, soy un pastor inclusivo. Esta es una iglesia inclusiva. Bienvenidos todos los que tengan problemas con su identidad sexual. Bienvenidos todos los que tengan problemas con su moral. Bienvenidos todos aquellos hombres que luchan amando a otro hombre en un deseo erótico. Bienvenidos todos. Yo no estoy diciendo que no pueden venir, son bienvenidos. Pero no podemos aceptar que ellos sigan viviendo como viven una vez que conocen la palabra y decirles, está bien, Dios te ama, sigue así. Eso es una mentira. ¿Alguien me escucha lo que estoy diciendo? Prostitutas, adúlteros, fornicarios, espiritistas, ocultistas, idólatras, son bienvenidos todos, para que se encuentren con la luz verdadera, con la vida, para que se encuentren con la verdad, para que se encuentren con Jesús, ya que allá afuera no los podemos convencer que se encuentren con Jesús, que se encuentren con Cristo, que es la luz, que es la verdad, para que sean libres. Désela al Señor, a Él, al que es luz en medio de las tinieblas en las que este mundo se encuentra. No confundamos, o no me confunda a mí, que vayan a decir, no, este pastor no recibe. No malinterpretemos lo que dice la palabra. A eso se refiere cuando dice, sal de ahí, pueblo, sal de ahí. Hoy el mundo vive más de acuerdo al sistema de la Gran Babilonia que de acuerdo al sistema del reino de Dios. ¿Por qué? Porque todavía no les ha alumbrado Cristo. ¿Y quién es el único que puede enseñarles a Cristo? Nosotros, la iglesia. Pero si la iglesia estamos escondida debajo de un almud y no alumbramos y no brillamos, ¿cómo vas a ver el mundo que hay una luz, que hay alguien que puede darles vida y que puede enseñarles un camino mejor y diferente al que llevan? Ahora, ¿qué está detrás de todas estas prácticas? ¿Qué hay detrás de todas esas prácticas? Ocultismo, hechicería, idolatría. ¿Qué hay? Primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 19 al 22. Primera de Corintios 10, 19 al 22. ¿Qué hay detrás, pastor? ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Por qué es tan abominable para Dios? ¿Y por qué Dios no quiere que pasemos a nuestros hijos por fuego? ¿Por qué Dios nos dice que eso no es correcto y que Él nos va a desechar por esto, hermano? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Aquí está la respuesta. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, gentiles somos nosotros los que no nacimos
siendo parte del pueblo judío. Todos los que no nacimos siendo judíos somos gentiles. Antes digo, ¿qué es lo que los gentiles sacrifican? ¿A los demonios? ¿Qué hay detrás de esa ofrenda que llevo a un altar? ¿Qué hay detrás de esa veladora que yo pongo? ¿Qué hay detrás de esa veneración que yo doy a una deidad? ¿Qué hay detrás de esa honra que yo le doy a una imagen que no es Dios? ¿Qué hay? Yo no lo digo, lo dice la palabra. Vuelvo a leer. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. O se lo digo de esta manera: no puedes decir que estás haciendo la voluntad del Señor si estás haciendo este tipo de ofrendas. No puedes decir que si estás haciendo este tipo de ofrendas es conforme a la voluntad del Señor. Eso es lo que quiere decir. No hay manera de amalgamar una cosa con la otra. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos ¿a qué? A celos al Señor. O somos más fuertes que Él. O somos más sabios que Dios. O somos más poderosos que Dios. La respuesta es no. No somos más fuertes que Dios. No somos más sabios que Dios. No somos más inteligentes que Dios. Él nos ama. Porque nos ama es que nos dice esto no. Porque nos ama es que Él nos prohíbe estas cosas. Porque nos ama es que Él nos dice es abominable. Porque nos ama es que Él nos dice que huyamos, que salgamos de ahí. Porque nos ama. ¿Y cómo afecta la comunión con Dios? El que las practica. Juan 3:19, Evangelio de Juan 3:19, verso 21 al 21, dice: esta es la causa de la condenación. Vuelvo a repetir, ¿cómo afecta la comunión con Dios el que las practica? Juan 3:19, 21, esta es la condenación, la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. ¿Qué fue lo primero que hicieron Adán y Eva cuando pecaron? Esconderse de Dios. Cuando alguien se envuelve en las tinieblas o se aleja de la luz, que es lo mismo, siempre culpa a otro, no acepta su responsabilidad, siempre culpa a otro. Es que el hermano, es que la hermana, es que la iglesia, es que el pastor, es que la esposa del pastor, ay, la hermana Gina, es que el hermano, es que la hermana, y nunca tienen la humildad y el carácter de decir: me voy porque estoy mal. Yo no he escuchado a alguien decirme eso: me voy porque estoy mal y voy a buscar encontrarme con Dios porque quiero crecer. No, la gente se va y empieza a echar culpas. Se aleja de Dios, se aleja de la luz. Así no es. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. ¿Por qué la palabra de Dios nos dice que examinemos lo que agrada a Dios? Para ir terminando. ¿Por qué? ¿Por qué nos dice la palabra que examinemos lo que agrada a Dios? Porque la luz de la palabra de Dios pone al descubierto el pecado, no para exponernos, no para avergonzarnos, no para ponernos en evidencia, no para reprendernos malamente, sino que lo hace porque Dios quiere que vivamos libres de condenación. Por eso dice la palabra: examina lo que agrada al Señor. Por eso la palabra de esta mañana, iglesia, para los que están aquí presentes y los que nos están mirando: examina. Si tu vida está haciendo lo que agrada a Dios,
¿Qué propósito tiene examinar y conocer lo que agrada a Dios? Se preguntará. ¿Y cuál es el propósito de examinar qué es lo que agrada a Dios? Básicamente 3 cosas. Número 1, que haya reconocimiento de lo que hacemos y que esté fuera del orden de Dios. Que podamos reconocer lo que estamos haciendo y que está fuera del orden de Dios. Número 2, que podamos proceder a un arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere y lo que Dios busca, que tú y yo procedamos a un arrepentimiento. Y número 3, que ese arrepentimiento produzca un cambio de vida. Hermano, hermana, es mejor vivir agradando al Señor en todo que agradarnos a nosotros mismos. ¿Cuántos están de acuerdo? Es mejor vivir agradando al Señor en todo que agradándonos a nosotros mismos, porque los resultados van a ser diametralmente opuestos. Cuando decidimos agradar a Dios, los resultados van a ser impresionantemente buenos, pero cuando decidimos agradarnos a nosotros mismos, no perdura. Es más fructífero andar en comunión con Dios que andar en tinieblas. Es más fructífero. Por eso dice Efesios 5, 10, 12 que leíamos al principio: no participes de las obras estériles. Las obras de las tinieblas son estériles. Solo dígame, ¿en qué le puede ayudar en su vida espiritual para tener una mejor comunión con Dios participar de un Halloween? Solo dígame, ¿en qué le puede ayudar a usted a ser más como Jesús en participar en un culto a los muertos? Solo dígame, ¿en qué le puede ayudar a usted a formar el carácter de Cristo, adorar a dioses ajenos delante de Dios? ¿Cómo? Es más fructífero andar en comunión con Dios que andar en tinieblas. Examina tu caminar y reflexiona si estás obedeciendo a Dios. Examínalo tú. ¿Sabes quién es el mejor juez? Di, yo mismo. Dilo. El mejor juez de tu vida eres tú. Nadie más que tú. Examina si estás agradando a Dios. Y concluyo: no permitas que nada afecte tu comunión con Dios. Recuerda lo que dice la palabra y medita en ella, en este versículo con el que quiero terminar en esta mañana. Vuelvo a repetirte: no permitas que nada afecte tu comunión con Dios. Recuerda lo que dice la palabra y medita en ella. Primera de Corintios 10, 23. Primera de Corintios 10, 23. Todo está permitido. ¿Qué cosa? Todo. Una vez más, ¿qué cosa? Todo. Pastor, todo. Si quieres celebrar Halloween, celébralo. ¿Quieres tener altar de muertos? Ponlo. ¿Quieres adorar imágenes? Hazlo. Todo. Todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Termino. Si tu deseo y el anhelo de tu corazón es agradar a Dios, entonces pregúntate si lo que haces te conviene, construye. Pregúntate si lo que haces te va a favorecer para agradar a Dios. Si lo que quieres es agradarte a ti mismo, entonces olvídate de este pasaje y haz lo que tú gustes. Pero si tú lo que quieres es agradar a Dios, entonces pregúntate: ¿será que esto es provechoso? ¿Será que esto es constructivo? Vamos a orar, hermanos, en el nombre del Señor Jesús. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor. Te bendecimos. Ayúdanos, Dios, a examinar todo lo que no te agrada, Señor. Y como dices en tu palabra, que podamos desenmascarar las obras estériles de las tinieblas y poder salir de ellas, huir de este sistema del mundo. Tal como tú lo dices en tu palabra, somos de este mundo.
pero no pertenecemos a este mundo, tal como lo dices tú en tu palabra, Señor. Que seamos la luz que alumbre, Señor, en medio de estas tinieblas en las que el mundo se encuentra. Que podamos brillar, Señor, con la luz tuya, para que resplandezca a la mente y al corazón de todos aquellos que quieren conocer la verdad, el camino y la vida, que eres tú, Jesús. Yo bendigo a tu pueblo, Señor, y reprendo toda obra de tinieblas, reprendo toda obra del enemigo, reprendo toda artimaña del diablo contra tu pueblo, contra tus hijos, contra nuestra iglesia, Señor. Toda obra del enemigo, Señor, la atamos, la reprendemos y la echamos fuera, Señor. Y creemos firmemente que tú nos llamas a vivir una vida libre de condenación, libre de acusación del enemigo. Que escuchemos tu consejo, que escuchemos tu advertencia y que decidamos salir, decidamos huir del medio de este sistema, Señor, religioso, espiritual, comercial, político, filosófico, que cada día, Señor, aleja a la humanidad de los principios del reino de Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo, a alumbrar en medio de esta oscuridad en la que el mundo se encuentra, Señor, como iglesia tuya que somos. Y tendremos el cuidado de darte a ti gloria y honra por siempre, en todo y para siempre. Amén. Dele una ofrenda de palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores.